Bueno, ahí creo que se escucha bien ya. Bueno, lo que voy a hablar hoy es cómo comprender a los latinoamericanos para diseñar una plataforma DeFi, ¿sí? Con un sabor local, ¿sí? Que tenga relación con los problemas que sufre la gente, ¿no? Entonces, primero arrancar, después de las charlas de los chicos de Venezuela, comentar un poquito más cuáles son los problemas que tenemos en Latinoamérica, que son un montón, y cómo podemos ayudar, ¿sí? A la gente de Venezuela, a la gente de Argentina, la gente latinoamericana, que es en realidad lo que más uso a DeFi le tenemos que dar. Entonces, ¿cuáles son los problemas financieros que resuelve el cripto, ¿sí? En Latinoamérica? En realidad acá, antes de arrancar, me gustaría contar la experiencia personal mía, que cuando yo arranqué, miraba que era todo esto de cripto, lo que era de Bitcoin, lo que eran las criptomonedas, las stablecoins, y en realidad el problema que sucedió, el problema que yo encontré, era que yo soy profesor de inglés, lo sigo haciendo porque me gusta, es algo que me apasiona, y también ayudo a muchos chicos, así que es algo que me gusta hacer, ¿no? ¿Qué problema encontré? Cuando se vino la pandemia, el colegio pidió ayuda al gobierno, al Estado, y a mí me pagaban la mitad del sueldo ese colegio y la otra mitad el Estado. Cuando yo estaba en casa, que no tenía demasiados gastos, ¿no? O sea, no gastaba en transporte, no gastaba en comer, en comprar algo para tomar, nada por el estilo, solamente los gastos de la casa, ¿no? El internet y demás. Dije, bueno, sobró algo a fin de mes, ¿sí? Parece algo raro, pero había sobrado algo a fin de mes y dije, bueno, voy a comprar unos dólares. Cuando me meto al home banking a comprar los dólares, me encuentro con el problema de que no podía. Me decía que el banco me había bloqueado el quill para comprar dólares. Todo esto porque la empresa, ¿sí? El colegio, pidió esta ayuda. Entonces, en realidad, en vez de bloquear al colegio, ¿sí? a la empresa, para poder comprar dólares, se lo habían bloqueado a las personas, a los empleados que estábamos trabajando y que recibíamos el sueldo, parte de la empresa, parte del Estado. Entonces era algo como que no entendía, ¿no? ¿Por qué si yo no pedí esta ayuda, yo hago mi trabajo normal, de manera cotidiana, me habían bloqueado a mí la posibilidad de poder comprar dólares? Entonces me empecé a meter, ¿no? Googleando, como comentaban los chicos anteriormente, ¿qué manera tengo de comprar dólares si tengo bloqueado el CBU? Prácticamente forma de bancos, nada. Y las otras opciones que te daban parecían como medio ilegales, ¿no? O sea, cómo querer evadir al Estado y demás. Y yo lo único que quería era comprar dólares con pesos, o sea, no hacer nada de forma ilegal, que no esté registrado, sino era comprar dólares, para que no se me devalúen los pesos durante la pandemia, que la inflación se veía que iba a escalar. Entonces la primera opción que vi era un anuncio que decía comprá DAI. Yo dije, ¿qué es esto? No entendía nada. Me meto y era depositar pesos, comprar cripto las cambiás por dólares, los dólares los mandás. Aparecía un chino básico, no entendía nada, dije, bueno, voy a probar a ver qué opción tengo para hacer esto. Probé con un monto pequeño, lo hice y funcionó. Retiré las stablecoins que las había cambiado por dólares, los dólares los retiré a mi banco y en menos de 5 o 10 minutos me habían llegado. Entonces dije, esto está bueno, lo voy a seguir haciendo. Después miraba que si tenía los DAI depositados ahí en la plataforma, solamente por tenerlos, por comprarlos y no cambiarlos a dólares, podía generar un interés. Y dije, esto todavía está mejor. Lo dejé y después dije, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, esta plataforma cierra? Bueno, si cierra, prácticamente no lo que yo había todo googleando. Y si cierra, fuiste, ¿no? Perdés todo lo que tenía. Entonces dije, la verdad que no duermo tranquilo, o sea, no es que tenía 100.000 dólares, 10.000 dólares, pero decís, estuve trabajando todo un mes en el medio de la pandemia, taladrándome la cabeza, me sobraba algo, la verdad que no quería perderlo de ninguna manera.
Entonces empecé a buscar otras opciones. Lo retirás a tu billetera. Y digo, ¿qué es mi billetera? O sea, yo en ese momento lo único que relacionaba con billetera era la billetera de bolsillo que tenía los pesos. Después una billetera digital. Digo, Mercado Pago, no. Entonces empecé a investigar un poco más. Cada blockchain tenía direcciones diferentes. Dije, ¿cuál es la correcta, no? O sea, ¿cuál aceptan DAI? Entonces, cada vez me resultaba un poco más difícil entender cómo podía resguardarme, ¿sí? O sea, el problema principal era, no quería tener pesos, quería tener dólares, no los podía comprar, tenía una cripto, pero si esa empresa, esa empresa cerraba o pasaba algo, no me los quería dejar transferir, lo podía hacer. Entonces, para mí me era un problema. Yo no podía dormir tranquilo pensando que lo tenía ahí. Entonces dije, tiene que haber otra opción. Y así investigando un poco más, descubrí sí, todo lo que fue DeFi, pero prácticamente para decir, tengo este problema personal y lo necesito solucionar. Hablándole a unos amigos, no, eso, Bitcoin, stablecoins, todo para ladrones, para la gente que juega videojuegos, para comprar algo por internet, no, olvídate. Entonces prácticamente estás solo, ¿no? Que creo que a muchos nos pasa que cuando te metes con eso, no, es una estafa, no pongas plata ahí que la vas a perder. Después cuando empiezan a subir, te preguntan, che, no me contés, no me interesa saber lo que es Bitcoin, lo que son las stablecoins, me interesa poner pesos, sacar pesos y obtener un rendimiento. Entonces prácticamente en ese camino estás solo. Lo que yo hice ahí en ese entonces fue, bueno, me pongo a investigar, la saco a mi billetera. Listo, ya había pasado todo ese tiempo, le digo, bueno, me voy de vacaciones, despejo, no toco nada más de esto, y te empiezan a llegar los mails, ¿no? Tenés que poner tu dirección de MetaMask acá, porque si no, perdés los fondos. Yo dije, no te la puedo creer, estaba más o menos tranquilo, empiezo las vacaciones, el primer día recibís ese mail, y vos decís, ¿y ahora qué hago, no? Digo, es una estafa, no es una estafa, empiezo a buscar. No lo pongas que es una estafa. Bueno, listo, seguís, ¿no? Pero cuesta mucho arrancar al principio con todos estos problemas cuando nosotros lo vemos como una necesidad, ¿sí? A veces la solución no es tan fácil como parece. Uno de los primeros problemas, como estuvieron hablando los chicos anteriormente, es el tema de la inflación, ¿sí? Resguardarnos, protegernos de la inflación, ¿sí? No solamente la inflación, también de la devaluación que hay en Argentina, que hay en Venezuela, ¿sí? Si podemos ver, tenemos Argentina, Venezuela, ¿sí? Obviamente está medido en lo que es dólares, si no Venezuela estaría más arriba que nosotros, pero Argentina no se queda atrás, ¿no? Con estos datos siempre estamos tratando de protegernos. Y muchas veces vemos esto y dice, che, la inflación está bajando, pero cuando voy al súper quiero comprar una botella de jugo y está cada vez más cara, que es la situación de todos, ¿no? No es una mentira. Te baja del 20 al 5%, yo voy al mercado y cada vez gasto más plata. ¿Sí? Compro lo mismo, compro menos. Entonces, obteniendo estas monedas estables, ¿sí? Al dólar, nos ahorramos este dolor de cabeza. Pero si nos ponemos a pensar, también el dólar tiene su propia inflación, ¿sí? Entonces, acá viene la pregunta de si la inflación es solo un número o una tragedia, ¿sí? Como podemos ver, hay gente que literalmente se muere de hambre, ¿sí? En Colombia, en Argentina, en Venezuela, ¿sí? Que la inflación es solamente un número. Capaz que nosotros que estamos acá en esta sala podemos decir, está bien, sí, me afecta, ¿sí? Pero no es que nos estamos muriendo de hambre o que no podemos comprar para comer. Podemos resignar unas zapatillas, un buzo, ¿sí? Algo que queremos, pero no nos morimos de hambre, ¿sí? Teniendo en cuenta para el otro lado, para nosotros es un número, para otra persona es una tragedia. ¿Por qué? Porque no puede comprar alimentos para los hijos, ¿sí? No puede llevar algo básico, ¿sí? Un pan o un sándwich a la casa. Otro de los problemas, como estamos hablando, los ahorros en dólares, ¿sí? Colombia, Venezuela, es imposible. En Argentina ahora, ¿sí? Pero hace un tiempo atrás también estaba prácticamente imposible, tenías que dar 20 millones de justificativos, ¿sí? Si querías tener dólares o si te pasabas de una cantidad de pesos, ¿sí? Vendés el auto y tenés que firmar un documento que te da el banco para decir que esos fondos provienen de la venta de un auto, ¿sí? Un auto, una moto, o sea, un bien común, ¿sí? Algo que usamos de transporte, algo que todos los días podemos decir, bueno, cambio la moto, cambio el auto, cualquier día lo podemos hacer.
¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta, che, si yo cambio el auto, tengo que firmar este papel. Si el valor del auto supera esto, tengo que pagar, ¿sí? Esto de acá. ¿Con qué motivo, con qué razón, si es mi trabajo? ¿Sí? Entonces, a través de las criptomonedas tenemos esa opción de las monedas estables, de decir, bueno, las tengo, ¿sí? Cuando las quiera cambiar a pesos, las quiero cambiar a dólares, puedo usar el P2P. ¿Sí? Tengo más opciones. ¿Yo por qué tengo que darle algo al Estado que me lo gané trabajando? ¿Sí? Otro de los temas es las remesas. ¿Sí? Nosotros para mandar, ¿sí? Si tenemos familiares afuera y queremos mandar dinero, tenemos que pagar más o menos un 5.5%, ¿sí? De interés. Más allá que seguramente todos habremos pasado por algún Western Union y lo vemos una fila afuera como que regalaran un montón de cosas y es gente que está recibiendo, ¿sí? O enviando remesas a los familiares. ¿Sí? Si usamos cripto, esa comisión del 5.5% puede reducirse, además de otros beneficios. ¿Qué otros beneficios? Que yo no tengo que poner mi nombre, mi apellido, no tengo que llevar mi documento. ¿Sí? La otra persona necesita una dirección y yo le puedo transferir, ¿sí? De Argentina a Venezuela, a Colombia o a cualquier otra parte del mundo. ¿Sí? Muchas blockchains son rápidas, puede ser en cuestión de segundos, 1 minuto o 2 minutos en algunos casos. ¿Sí? Pero todo esto se puede reducir. Entonces, si volvemos para atrás, estamos hablando de remesas, estamos hablando del ahorro en dólares, estamos hablando de la inflación, ¿sí? Y también tenemos la devaluación. Entonces, como ya podemos ver hasta acá, estamos solucionando un montón de problemas. Seguimos, la inmigración, ¿sí? Imagínense ustedes si para nosotros, argentinos, venezolanos, ¿sí? Es difícil para los locales acceder a servicios financieros, ¿sí? Para los inmigrantes es casi imposible. ¿Por qué? Porque te piden un montón de documentación. ¿Qué logran con esto? Que la persona diga, che, la verdad no quiero seguir preguntando para si necesito $1000, me den 100 y tengo que firmar 20 millones de papeles. Buscan que nos cansemos. ¿Sí? Esa es la realidad. Podemos ver los latinos que más emigran, ¿sí? Esto estamos hablando en 2020 en millones. ¿Sí? Podemos ver la cantidad que hay en Venezuela, está prácticamente ahí liderando, ¿sí? Pero hay un montón de personas que se cansan y se van. ¿Sí? Y también que vienen, porque hubo muchos casos que a nosotros nos llegan, que nos dicen, vine a Argentina buscando algo mejor, ¿sí? Gente de Venezuela, y la verdad que no estamos mejor. Mejor que Venezuela, sí, pero tampoco económicamente, ¿sí? Estamos mejor en ese sentido. Adopción cripto, sí, Venezuela, Argentina, pero por necesidad. ¿Sí? Muchas veces dicen, che, estás ahí, ustedes la tienen re clara con eso de las cripto. Sí, pero muchas veces es por necesidad. ¿Sí? En Europa, capaz que es una inversión, es decir, compro Bitcoin, si sube, me hago una diferencia. En Argentina vos estás buscando protegerte de la inflación, protegerte de la devaluación. ¿Sí? No es una inversión, no es algo que lo hacemos porque decimos, a ver si esta moneda sube un poquito más y lo tenemos como opción. ¿Sí? Nos sobra algo y lo hacemos. Mucha gente que pasa directamente, tiene que pagar la tarjeta, la pasa a stablecoins y después lo paga. ¿Por qué? Porque especulan con que el dólar en ese tiempo suba. Y capaz que decimos, che, el dólar subió y la tarjeta la pagué y me sobraron 20.000 pesos. ¿Sí? Y la verdad que no es una gracia. ¿Puede salir bien? Sí, perfecto. Pero estamos especulando con que el dólar sube. Obviamente el precio del dólar sube y después tenemos los problemas de cuando vamos al súper, todos los precios se fueron al demonio. Ganamos 20.000 pesos en pagar una tarjeta de crédito, pero tenemos muchos otros problemas que están ahí que no los vemos o que esa parte la oculta. Después tenemos el tema de los microcréditos y las tasas de intereses de crédito al consumidor. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en el caso de Argentina. Tenemos que pagar un 92,48%. Si yo pido un préstamo de 5.000 pesos porque no tengo, no voy a tener para pagarte 10, ¿sí? Que es una realidad. Es rápido, es fácil, eso sí, sobre todo las empresas, ¿sí? Que ganan dinero haciendo esto. ¿Sí? Mercado Pago con un clic lo podés hacer. Lo mismo con Ualá y lo mismo con otras empresas. ¿Sí? Nos ofrecen tasas más altas, ¿sí? Que los bancos, pero las aceptamos. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer tanto papelerío. Ya tienen nuestros datos, que los tenemos en todos lados. ¿Sí? Cuando hacemos un clic,
directamente tenemos la plata. Después vemos, es problema del Damián del futuro, el crédito, ¿sí? Esta plata que yo pedí. El tema es que si hoy en día el Damián del presente no tiene 5.000 pesos, el Damián del futuro prácticamente es muy probable que no tenga 10.000 pesos para pagarlo. Entonces, nos enseñan, ¿sí?, a consumir, tenemos la tarjeta de crédito y bueno, lo pago en 1, 2, 3, ¿sí? Pero no tenemos esa educación financiera de decir, che, primero ahorro, después gasto. Si cobro 100.000, no puedo gastar 200.000 o 150.000. Entonces, eso es otro problema para Latinoamérica, ¿sí? Que gastamos más de lo que generamos, de lo que ahorramos, ¿sí? Y que muchas veces decimos, bueno, a fin de mes me fijo cuánto me sobra y ahorro. Y la verdad que si estoy en el shopping y digo, che, ¿qué tal si vamos al cine? Y después del cine se hacen las 7, las 8 de la noche, bueno, voy a comer, ¿sí? Y eso que yo iba a ahorrar se fue. En vez de a principio de mes, listo, esta parte la destino a ahorro y si me sobra algo, después con esto tengo que vivir. Después tenemos la adopción de las criptomonedas en países en desarrollo, ¿sí? Para los latinoamericanos es una necesidad, ¿sí? No es una especulación como puede ser en Europa, ¿sí? No es algo que nosotros lo vemos como lo uso para ver si el precio sube, si el precio baja, ¿sí? Es una necesidad, es algo que lo usamos por necesidad, ¿sí? Necesitamos una alternativa al sistema financiero tradicional. Porque yo la verdad si tengo una urgencia, no puedo estar dependiendo de que el banco tarde una semana, 2 semanas, un mes para ver mi historial crediticio, si en algún momento me olvidé y pagué la tarjeta 2 días después, si se me venció, si pagué mínimo o no, ¿sí? Y todo eso demora. Y si yo necesito un préstamo, tengo una urgencia, ¿sí? No puedo estar demorando, ¿sí?, para pedir un préstamo. Podemos ver Brasil y Argentina, ¿sí? Sobre todo la parte del P2P, la parte de DeFi, ¿sí? Y acá en la parte de DeFi nosotros podemos ver que las criptomonedas acá en Argentina, en Venezuela, se está usando. Pero ¿cuál es el problema? Que no estamos usando DeFi. Hace poco salió una noticia, no sé si alguno la leyó, que la Ethereum Foundation vendió o mandó a un exchange para vender 30.000 bitcoins, ¿sí? Y parece que la gente que es pionera en estos casos no saben de DeFi, ¿sí? Que pueden dejar esos tokens como garantía, pueden pedir un préstamo, ¿sí? Y que hay mucha gente que depende de Ethereum, que depende de Bitcoin, que creen, ¿no? Imagínense que venga Satoshi Nakamoto, aparezca el día de mañana y venda todos los Bitcoin que él tiene por dinero fiat. O sea, es algo que es en contra de lo que él promulgaba. Y mucha gente que tiene Bitcoin, que cree en Bitcoin en el futuro como ahorro, ¿sí?, en el futuro va a decir, che, la verdad que confíe en alguien que el día de mañana, él dijo una cosa hoy y el día de mañana pasa otra. Que acá en Argentina ya lo conocemos, nos agarró el corralito, vivimos en inflación mensuales que en otros países son anuales y todavía mucho más. Entonces, como podemos ver, Brasil, Argentina, ¿sí? Y después tenemos otros países, pero vamos a enfocarnos en Latinoamérica que lo usamos como necesidad, ¿sí? Lo que es el P2P, que yo no quiero dar mis datos, yo quiero agarrar a una persona, yo tengo Bitcoin, vos tenés pesos, tenés dólares, ¿sí? Lo podemos hacer. Semana pasada llegaron gente de Colombia, querían ir a la cancha a ver a Boca, Lami, tengo dólares, no llego, las entradas, la reventa $200. Una persona ahí en la Boca, sin conocer a nadie, yo soy de Lanús, prácticamente acá en Capital tardo horas en llegar, no conozco nada, y aparece una persona, yo te cambio Bitcoin, yo te cambio USDT, y automáticamente pasaron USDT, te hago una transferencia, te traigo los pesos en mano, le trajeron los pesos, compraron la entrada y automáticamente la diferencia lo transfirieron, fueron a un cajero, sacaron y ya está, ¿sí? Se solucionan muchos problemas, no necesitamos intermediarios. Hoy en día una persona puede venir de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, automáticamente sin pesos, sin dólares y se puede encargar con cripto de hacer este cambio. Bueno, acá nosotros vamos a contar un poquito lo que estamos haciendo en Tropicus, ¿sí? Que prácticamente es un protocolo DeFi. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es un protocolo DeFi? Que no necesitas de intermediarios,
¿sí? Más que nada, no les quiero vender nada, no quiero hablar del protocolo en general. Lo que quiero hacer es mostrarle cómo fuimos moldeando, ¿sí?, el protocolo para adaptarse a cómo está hoy en día y cómo nos fuimos adaptando a las necesidades de los usuarios. Los proveedores podemos ser cualquiera de nosotros. ¿Qué hacemos? Suministramos cripto, ¿sí? Por ejemplo, DOC, que es una stablecoin que está respaldada en Bitcoin, a diferencia de USDT y USDC, que está respaldada en moneda fiat, ¿sí?, en dólares, papel. Yo lo deposito. Yo tengo DOC, deposito en Tropicus. Después, yo obtengo ganancias por ese depósito, ¿sí?, como si hiciera un plazo fijo, pero sin esa necesidad de decir deposito, por ejemplo, $100 en DOC y después tengo que dejarlos ahí fijos por 30 días, por 15 días. ¿Sí? Yo deposito y saco cuando yo quiero. Pero ¿cómo funciona esto? Después vienen personas que depositan, por ejemplo, Bitcoin, que no lo quieren vender, ¿sí?, y piden prestado, por ejemplo, los 100 DOC que yo deposité. ¿Sí? Entonces, esa persona que toma prestado dejando una garantía, ¿sí?, tiene que pagar el préstamo más los intereses. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Todo de manera descentralizada. ¿Sí? No hay una persona en el medio, son todos, para que se entienda, contratos inteligentes. ¿Qué es esto? Código, ¿sí?, que hace que yo pueda interactuar con el código, ¿sí?, y tenga que cumplir unas reglas. ¿Sí? Si yo quiero pedir $100, tengo que depositar por lo menos $200 en Bitcoin. ¿Sí? Si yo quiero pedir $300, ¿sí?, tengo que depositar el doble en Bitcoin. ¿Por qué? Porque de esta forma yo sé que si esta persona no paga, se le liquida ese colateral, esa garantía que depositó, y yo voy a recibir, ¿sí?, mi depósito más los intereses. Bien, y acá vamos a ver los aprendizajes que tuvimos nosotros en Tropicus. ¿Cómo comprendemos a los latinoamericanos? Tengamos en cuenta que la plataforma está abierta para todo el mundo, pero mayormente tenemos usuarios de Argentina, de Colombia, de Venezuela. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es involucrarnos, educar y evolucionar. ¿Sí? ¿Qué hacemos esto? Directamente hacemos un research, una investigación en base, ¿sí?, a la comunidad. Nosotros creemos que sin comunidad no existe protocolo. ¿Sí? Hoy en día Tropicus no puede ser lo que es si no tenemos los usuarios detrás que nos dicen, che, a mí me gustaría tener esto en la plataforma, a mí me gustaría tener lo otro. Muchas veces hablamos de descentralización, de token, y hay personas que en realidad ni siquiera tienen la educación de lo que es ahorrar. Entonces, si no sabemos lo que es ahorrar, ¿cómo van a saber lo que es un token, lo que es la descentralización? Si no saben lo que es la centralización y no saben los problemas que la centralización tiene. Entonces, lo que hacemos nosotros, ¿sí?, y los involucramos a ellos, ¿sí?, que es el centro del proyecto. Educamos en caso de que sea necesario y evolucionamos juntos, ¿sí? Lo que ellos nos aportan, ¿sí?, nosotros lo tomamos y los convertimos en tarjetas. ¿Qué son esas tarjetas? Son cosas para hacer. ¿Sí? Ese to-do list, las cosas para hacer, bueno, es eso. ¿Sí? Son las tarjetas que tenemos que hacer porque el usuario así lo requiere. Y después ponemos prioridades. Esto es una prioridad, esto no es prioridad. Lo podemos hacer en este sprint, ¿sí?, que son 15 días de trabajo, 2 semanas, por así decirlo, o lo podemos hacer en el próximo sprint. Si es necesario, lo hacemos en la primera semana donde nos enteramos. Si es necesario para hacer este sprint, lo podemos hacer en la primera o la segunda semana. Y si es algo que tenemos otras prioridades y los podemos dejar para la próxima, lo hacemos. Pero todo eso se convierte en tarjetas. ¿Sí? Entonces, la investigación está integrada en la dinámica de nuestra comunidad. ¿Qué les gustaría tener? ¿Qué les gustaría ver? Hay cosas que nos proponen que serían interesantes y se pueden aplicar, y hay otras cosas que no, y por eso buscamos otra opción, otra red, ¿sí?, y con otro protocolo totalmente diferente, ¿sí?, para que se pueda hacer y lograr. Porque hay gente que lo necesita y probamos. ¿Sí? Esto es todo como prueba y error. ¿Se puede hacer esto? Sí. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer.
Contamos con los Tropicus Builders, ¿sí? Que son usuarios líderes, ¿sí? Es gente que entiende el tema y dice, che, a mí me gustaría que haya esto. Para hacerlo simple y decirles una pavada, cuando yo ponga el depósito en Bitcoin, por ejemplo, me gustaría que abajo diga cuántos dólares son esos Bitcoin que yo deposito. Hoy en día no está, perfecto, listo, lo hacemos. ¿Sí? Hay 2, 3 usuarios que lo quieren, listo, lo podemos hacer, es una prioridad, porque no es solamente uno, sino son varios. ¿Sí? Y directamente se habla todo en público, ¿sí? No se oculta nada. Ya a mí me gustaría que haya esto. A mí, antes que eso que dijo Damián, me gustaría que fuera de esta otra manera. ¿Sí? Y así se genera un debate y se va procesando qué cosas se necesitan hacer. ¿Sí? Entonces, son beta tester y colaboradores, son un grupo de miembros motivados con beneficios exclusivos. ¿Sí? Obviamente el tiempo de cada uno vale y no son beneficios económicos, sino obviamente cualquiera te dice, no, yo a mí me gustaría participar, yo quiero recibir algo. ¿Sí? Y no es lo que buscamos nosotros, sino gente que realmente quiera construir. Yo de hecho en mi caso cuando empecé con Tropicus, había un Twitter Space que había gente relevante, yo no entendía nada. Dije, che, mirá toda esta gente reunida en esta charla en Twitter. Me voy a meter a ver de qué será. Y era justo cuando salió el protocolo a Mainnet, a la red principal. Y en ese entonces, vos por depositar Bitcoin obtenías un 3% de rendimiento anual, que es alto porque las plataformas centralizadas ofrecían un 2, o la que más ofrecía era un 3. Pero si yo puedo obtener el mismo rendimiento teniendo el control yo de esos Bitcoin, no te los voy a dejar a una plataforma que yo no sé lo que van a hacer o si realmente lo tienen o los llevan a otro lado. Entonces me metí y dije, esto está bueno. Y después obtenía un 9% de rendimiento. Sí, obtenía un 9% por pedir prestado. Entonces yo decía, deposito Bitcoin, pido prestado al 9%, ese 9% lo llevo a otra red que me está pagando un 15, un 18 porque hay más movimiento, esta red es nueva, obviamente el interés es bajo, entonces pedía prestado, eso que yo pedía prestado lo llevaba a otra red y obtenía beneficios. Con esos beneficios, ¿qué hice? Que lo puede hacer cualquier persona con otras formas, ¿no? Pero para que tengan una idea, me alcanzó lo justo y necesario para comprar 2 combos y comer en casa. Lo hice durante un mes con algo chiquito para probar. ¿Qué hice de esa ganancia? Que no era mucha, no era significativa. Me compré 2 combos, 2 hamburguesas y comí con mi pareja. ¿Sí? Después avisé en Tropicus, che, la verdad que la plataforma funciona muy bien, hice esto, lo llevé acá, lo llevé allá y pude hacer esto. Y automáticamente me habló Diego Mazo, que es uno de los cofundadores del proyecto, y me dice, che, qué bueno que le diste utilidad. Y la verdad que muy buena, yo ni sabía que se había lanzado justo ahí en ese entonces. Yo entré al Twitter Space y me fijé qué es Tropicus, me metí y la probé directamente. Y me dice, ¿tenés 5 minutos para una charla? Eso creo que fue un viernes. Le dije, sí, el lunes. Ese mismo lunes me muestran, tuve la reunión y me dice, comentame un poquito, ¿cómo hiciste todo esto que depositaste acá, sacaste el préstamo, lo llevaste a otro lado? ¿Fue difícil? ¿Tardaste mucho? ¿Qué fricciones encontraste? Yo sin darme cuenta quería colaborar, pero a su vez él quería obtener esa información para decir cómo se puede mejorar la plataforma. Y en ese entonces me dijo, me gustaría tener otra reunión más otro día. Yo en ese entonces el único espacio que tenía libre era de 11 a 12, que tenía ese hueco para irme de un colegio al otro. Y le digo, bueno, mira, puede ser mañana no, pasado mañana, pero también el mismo horario, de 11 a 12. Diego estaba en España, y entonces los horarios eran bastante diferentes, pero siempre buena predisposición y adaptándose a ese horario. Al otro día, el otro, tuve la reunión y estaba Mauricio Tobar, que seguramente muchos lo conozcan, estaba Diego Mazo y estaba Estefanía, la jefa de marketing. Yo no entendía nada y me dicen, contá lo mismo que me contaste a mí. Bueno, conté exactamente el mismo proceso que yo les conté a ustedes. Deposité Bitcoin de garantía, pedí prestado en esta moneda estable, la cambié por otra moneda, me fui a otra red y si a mí me daban el 19%, yo pagaba un 9% de lo que tenía de deuda y el 10% me lo quedaba yo. Lo hice durante un mes, compré 2 combos de hamburguesa y comí con mi mujer.
y me dicen, ¿y no querés trabajar para nosotros? Le digo, no, Diego, tenía el pizarrón, todo escrito, ¿no? Malas palabras que te escriben los chicos ahí en el pizarrón. Le dije, no, mirá lo que tengo acá atrás. Le digo, no tengo tiempo. O sea, accedí a hablar con ustedes, le digo, por buena onda, no tengo tiempo. O sea, yo les colaboro. En ese entonces yo estaba respondiendo dudas en Telegram. Ya lo había probado, iba respondiendo porque era algo que a mí me servía. Y me dice, no, pero en el tiempo que vos tengas. Tenés 1 hora, trabajás 1 hora. Tenés 2 horas, trabajás 2 horas. Y yo pensaba, digo, llego a mi casa después de estar todo el día en el colegio, me van a matar. Bueno, y así fue que empecé con poquitas horas. Eran 2 horas por día, después fueron 4 y así fui sumando cada vez más. Para interactuar era algo que a mí me servía. O sea, me están pagando por comunicar algo que a mí me sirve, que yo le encuentro utilidad, ¿no? Y como es el caso mío, como una representación de Telegram, puede ser el caso de cualquiera de ustedes, ¿sí? Tienen que buscar algo que les sirva, que realmente les resulte útil, y de ahí yo veo cómo ayuda a otras personas. Más de 1.400 latinoamericanos interactúan en nuestra comunidad, ¿sí? Y también cultivamos relaciones a largo plazo para mejorar las finanzas personales. Hicimos 2 cursos con Platzi, esos 2 cursos no se cobraron y se dieron becas para la comunidad. Después damos la posibilidad a los primeros usuarios, los primeros 200 usuarios de Tropicus, que tengan la posibilidad de plantar un árbol gratis en el Amazonas. ¿Sí? Ese árbol gratis, ¿sí?, que se plantó era cuidado durante 1 año, ¿sí? Todo pagado por Tropicus. Vos hacías un depósito, estabas ahorrando y estabas plantando un árbol en el Amazonas, ¿sí? Entonces no solo buscamos el impacto económico, sino también el impacto social. En la educación, tener becas gratis, tener la posibilidad de plantar un árbol en el Amazonas sin tener que irte allá y decir, gracias a un depósito me estoy ayudando a mí, tengo la posibilidad de aprender gratis y de plantar un árbol, ¿sí? Upa. Ahí. Tenemos 2 casos de uso reales, ¿sí? Estos son testimonios que nos comparten los usuarios, ¿sí? A veces nos comunican lo que hacen, a veces no. Tengamos en cuenta que cuando se conectan a un protocolo no dice Damián Silva ni ningún otro nombre y apellido. Vemos las billeteras, ¿sí?, que arrancan con 0x y que terminan con números y letras, pero no sabemos de quiénes son. Y acá tenemos el caso de uso real. La primera imagen es real, la segunda no, pero sí lo que comenta, ¿no? El primer caso es de un usuario que es de acá de Argentina, que él trabaja de manera freelance. Lo que él hizo es pedir un préstamo en Tropicus y se compró la moto, ¿sí? En ese entonces Bitcoin estaba a $20.000 y él dijo que no era una opción para él cambiar esos Bitcoin, entonces lo depositó como garantía, sacó un préstamo y lo llevó a una cueva del sur, él es de Bariloche, y los cambió por pesos argentinos. Con esos pesos argentinos se compró esa moto que pueden ver ahí, que es una moto usada. Pero él previamente nos comentó que fue a bancos y directamente no le daban crédito o le daban montos muy chicos con un interés muy alto, ¿sí? Nosotros le preguntamos cuál era el plan de él, porque obviamente cuando vos sacás un préstamo en Tropicus no tenés el tiempo, ¿sí?, de decir el día 5 tenés que pagar este préstamo. Vos sacás el préstamo hoy, lo podés pagar mañana, pasado, no tenés fecha límite. Entonces, ¿cómo lo vas a pagar? Dijo, yo con esa moto voy a viajar por Argentina, le voy a hacer unos arreglos, voy a ir trabajando con la computadora, voy a ir pagando parte de esa deuda que yo tengo y cuando termine de usarla, de recorrer, la voy a vender, ¿sí? Vendiéndola voy a terminar de pagar el préstamo. Y después tenemos una usuaria que es venezolana, que vino a Argentina buscando un futuro mejor y dice que se quería mudar de país, le salió un trabajo mejor en Paraguay, pero obviamente faltaba que le paguen el sueldo en Argentina y al irse a un país nuevo, que no te conocen, no tener historial crediticio, no podía llegar al alquiler en Paraguay. Lo que hizo ella
es depositar Bitcoin como garantía, pedir un préstamo, se mudó a Paraguay, pagó el alquiler y cuando le llegó el pago de Argentina, pagó el préstamo y retiró los Bitcoins. ¿Sí? Hoy en día este usuario ya pagó el préstamo, retiró su colateral, pero tiene esa posibilidad si en el futuro lo necesita. Este usuario no sabemos si hoy en día terminó de pagar el préstamo, todavía lo tiene, ya que no tiene fecha de vencimiento. Obviamente más tiempo pasa, más intereses vas a pagar, ¿sí? Pero eso depende de cada uno de lo que quiera hacer. Y acá pasamos a esto. El mejor colateral digital. ¿Sí? Muchos dicen, ¿por qué solamente con Bitcoin? Se puede hacer con dólares, pero depositar dólares para pedir dólares a veces puede sonar un poco extraño, ¿no? Sino que los que ya estamos hace años en el ecosistema entendemos el valor de Bitcoin a largo plazo. Y por ejemplo, si esa persona hubiese vendido los Bitcoin de él a $20.000, ¿sí? Hoy en día no los tendría al valor que tiene hoy en día, que está a 63.000 y pico, 64.000. ¿Sí? Entonces, él entendía que vender Bitcoin no era una opción, deshacerse de esos Bitcoin, sino sí usarlos como garantía. Ustedes imagínense, para los que no entienden, que dice, me está hablando en chino, como una casa de empeño. ¿Sí? Dejás Bitcoin, te dan dólares. ¿Sí? Y después vamos a hablar de los problemas que esto puede tener, porque no es como dejar un reloj o un celular. El tema del Bitcoin puede subir o puede bajar, ¿sí? Que están los riesgos también. Si sube está todo bien porque, listo, tengo más garantía, pero si baja la garantía vale menos. Entonces, el mejor colateral digital para construir las finanzas del futuro, una finanza totalmente alternativa al sistema tradicional, tenemos que hacer unas finanzas nuevas, ¿sí? Un sistema tradicional nuevo. Entonces, Bitcoin como colateral, ¿sí? Solucionan estos problemas de decir, no tengo que depender de nadie, yo lo deposito y no me los puede sacar nadie. Ni yo, ni Mauricio, ni Diego, ni ninguna persona o empleado podría retirarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy interactuando con el contrato inteligente. ¿Cuál es mi único problema? Si yo pierdo las llaves privadas, que no tengo acceso a esa billetera, ahí sí pierdo el control a esos bitcoins. Porque yo interactúo con el contrato y digo, yo quiero depositar, quiero retirar. Pero eso lo puedo hacer yo. El protocolo el día de mañana cierra como cualquier otro protocolo o estando abierto. ¿Sí? Yo me puedo conectar al contrato inteligente y puedo retirar, ¿sí? Lo que yo tengo depositado. El día de mañana Tropicus desaparece, no está la página, tropicus.com, no existe más. Puede venir una persona que sea programador, puede crear otra vez la landing para conectarse con los contratos inteligentes y se puede hacer el retiro. Alguien que sabe puede conectarse directamente con el contrato inteligente y retirar eso. ¿Sí? Es algo que está abierto. Bueno, estos son los resultados que tuvimos, ¿sí? Desde febrero del 2022 a junio del 2024, ¿sí? Se lograron casi 6 millones de dólares en depósitos, con 2.600 depósitos y más de 2 millones de dólares, ¿sí? En préstamos, con 594 préstamos. Acá tengamos en cuenta que los depósitos pueden ser para usar como garantías o directamente porque yo quiero obtener un rendimiento de esos dólares, ¿sí? Y el protocolo con los depósitos no hace la plata. Porque muchos dicen, bueno, está todo bien, un protocolo, ¿cómo funciona? ¿Cómo hacen plata? Con los préstamos, ¿sí? De la misma forma que trabaja el banco. Si al usuario le están pagando un 7% y la persona para pedir un préstamo tiene que pagar 9, esa diferencia se la queda al protocolo, como hacen los bancos. Si yo para depositar en el plazo fijo me pagan un 35% y la otra persona para pedir un préstamo le cobran el 70%, ¿sí? Esa diferencia se la queda al banco. ¿Sí? Los protocolos funcionan de la misma manera, pero con intereses más bajos y esos intereses yo los puedo comprobar en forma transparente. ¿Sí? Los bancos esto no te lo muestran. ¿Cuánta plata tiene un banco? No lo vamos a saber. ¿Cuánta plata prestó el banco? Tampoco lo vamos a saber. En el protocolo nos podemos conectar, vamos a mercados, yo estoy hablando del caso de Trópico y de cualquier otro protocolo. Vamos a mercados y todo esto se puede comprobar. ¿Sí? Podemos ver cuánto hay depositado, cuánto hay prestado, en tiempo real. ¿Sí? Bien, y los aprendizajes. Después de más de un año, ¿sí? De la versión B1 de Tropicus,
Tropicus tiene una versión B1 que es para usuarios y una versión B2 que es para empresas, ¿sí? Porque muchos decían, yo quiero un préstamo, ¿sí? O tengo una persona que quiere un préstamo, pero no tiene ahorrado, ¿sí? Entonces, en la versión 1 de Tropicus no podíamos implementar la parte de ceder de colateral, ¿sí? Entonces, lo implementamos en la versión 2, que son todas estas cosas que nos van comentando los usuarios. ¿Sí? Yo tengo un amigo que le quiero prestar, pero después tengo que andar pidiéndole, che, devolveme la plata, es algo complicado. Entonces, yo deposito la garantía, le abro una línea de crédito y él puede pedir prestado. ¿Cómo funciona esto? Más que nada son para instituciones, ¿sí? Para empresas. Que yo digo, bueno, le quiero ceder un préstamo a esta persona, deposito yo la garantía, que pueden ser en dólares, esa empresa está ganando un 5% en dólares y actualmente la parte, el empleador obtiene ese préstamo en COP-M, que es un token que tiene el mismo valor que el peso colombiano. Está la idea de implementarlo a futuro en el peso argentino, pero hoy en día está con el peso colombiano. Volviendo acá, ¿qué hemos aprendido? Que la gente prefiere los dólares estándar, ¿sí? Los más conocidos. ¿Cuáles son? USDC y USDT. ¿Sí? Por más que después muchos entiendan que una moneda estable que tenga paridad con por ejemplo, con el dólar estadounidense, ¿sí? Tiene los mismos riesgos, porque nosotros vemos un montón de noticias y los que no vieron las noticias y el que tiene USDT tiene que saber que esos fondos se pueden congelar. Porque hay mucho, no, pero yo no me quedo tranquilo porque yo total lo tengo en mi billetera. Se pueden congelar, no importa dónde los tengas. ¿Sí? Hace poco salió la noticia de que una persona colombiana que tenía $400.000 en USDT, le congelaron los fondos. ¿Por qué? Porque esos fondos provenían de una operación ilícita. Y esa persona no hizo nada ilícito. Y vos me vas a decir, ¿y cómo se lo pueden congelar? Esa persona compró a otra persona, capaz que esa persona le compró a otra, ¿sí? Y esos fondos vinieron de situaciones ilícitas, ¿sí? Hicieron capaz que un P2P. Entonces, capaz que el final, ¿sí? O sea, la persona final que recibió esos USDT no hizo nada ilegal y la persona anterior tampoco, pero la anterior capaz que sí. Y todo eso demora un proceso y cuando ese proceso se encuentra, bueno, estos fondos están en esta billetera, no me importa de quién es porque yo no sé el nombre y apellido. Esos fondos se congelan y no se pueden mover. Tiene $400.000 trabados en una billetera que no los va a poder mover. Entonces, a pesar de que muchos usuarios sepan esto o no lo sepan, siguen prefiriéndolo, ¿sí? Después, prefieren tener los fondos cubiertos ante una emergencia. Tropicus sufrió un hackeo, ¿sí? Se perdieron $100.000 por un error que hubo en la plataforma, a pesar de que fue auditada. ¿Qué quiere decir esto? Que hubieron personas que estuvieron investigando el código para ver si había alguna vulnerabilidad. Y en su momento estaba todo perfecto. Después de un tiempo se encontró que una persona retiró $100.000. Esos $100.000 en pleno bear market mata cualquier proyecto, ¿sí? No hay rondas de financiación, Bitcoin está cayendo en picada y se pierden $100.000 de capaz que de 1 millón, ¿sí? Que es un protocolo chico. ¿Qué pasó? Los propios fundadores pusieron los $100.000 de su bolsillo y se lo depositaron a todas esas personas que tenían depositado, ¿sí? Porque justo también cayó en desgracia para el protocolo, ¿no? Que el precio de Bitcoin había subido, ponele, de 30.000 a 33.000. Entonces, si antes eran $500, capaz que ahora eran 533. Y si yo deposité esa cantidad y hoy en día vale 533, yo quiero que me devuelvan 533. No lo que valía al momento del hackeo, porque hoy en día si no hubiera hackeo yo los tendría. Entonces se devolvieron todo, también con lo de la suba. ¿Qué pasó? Muchos pueden decir, che, y después de eso Tropicus cayó en picada. No, al contrario, más usuarios creyeron en esto, porque algo que hay que tener en cuenta es, vos entrás en un protocolo de finanzas descentralizadas, siempre hay acuerdos que nadie lee, pero te dicen que todos estos protocolos son de prueba, que se pueden sufrir hackeos y vos accedés bajo tu propio riesgo, ¿sí?
Mucho pasa un hackeo, pasa algo, listo, vos metiste la plata acá, ya está. Entonces, esto lo que nos comprueba es que más usuarios creyeron por esta razón. ¿Sí? Si yo te estoy vendiendo lo de la descentralización, de que te quiero ayudar y cuando pasa algo yo me borro, no tiene sentido. Porque tranquilamente, listo, se hackeó el protocolo, se robaron en vez de 100, se robaron el $1.000.000 que había. Se robaron todo. Yo desaparezco, creo un protocolo nuevo con otro nombre en otra red y vuelvo a levantar capital, que muchas empresas cripto lo hacen. ¿Sí? Después, otro aprendizaje, que los préstamos con moneda local son más atractivos. Obviamente, ¿quién va a querer endeudarse en dólares cuando yo las cosas que compro, si yo quiero comprarme una heladera, la tengo que pagar con pesos argentinos? Por más que sea flexible, por más que los intereses sean bajos. ¿Sí? Acá en Argentina el dólar siempre tiende a subir y de una semana a la otra que yo quiero pagar el préstamo, capaz que me subió y terminé pagando mucho más de lo que yo tenía pensado pagar. Se está trabajando, va a salir un protocolo nuevo donde se va a poder acceder a préstamos con monedas locales y ya va a estar integrado a un exchange de acá de Argentina, donde se va a poder pagar con esos tokens a través de un QR, que acá en Argentina pagamos todo desde Mercado Pago, los QR son geniales para pagar las cosas, o si no directamente los podemos cambiar a pesos argentinos, mandarlos al banco y retirarlos. Y después que depositar su colateral sí es una barrera, porque obviamente si vos tenés, mucha gente piensa, si yo tengo plata, ¿no? Tengo por ejemplo Bitcoin, ¿para qué voy a pedir un préstamo? Directamente cambio los Bitcoin y con eso compro, ¿sí? O lo uso para la emergencia que tengo. Entonces, lo que no se entiende es eso, ¿no? ¿Para qué depositar garantía y pedir un préstamo y endeudarme cuando yo tranquilamente puedo cambiar parte de lo que ya tengo, ¿sí? Venderlo y usarlo para lo que yo necesite? Volvemos al mismo caso anterior. Imagínense si ese usuario se compraba la moto, ¿sí? Cambiando los Bitcoin, que en ese entonces valía $20.000 y hoy en día vale 64. ¿Cuál es la solución que nosotros encontramos con la versión 2? Que ahí van a poder ver que este dice, perdón, acá, que este dice Tropicus y el otro dice Tropicus institucional, que este es para empresas, ¿sí? Que las empresas pueden tener su cuenta en dólares, que en Colombia no se puede, en Argentina es difícil para una empresa, con el 5%, ¿sí? De rendimiento en dólares. Y estos tokens están respaldados, y estos dólares están respaldados por bonos del Tesoro de Estados Unidos. Las empresas depositan, ¿sí? USDC en Tropicus, abren una línea de crédito para los empleados, ¿sí? Los empleados después pagan el préstamo, ¿sí? En pesos colombianos, ¿sí? Y la empresa que deposita esa garantía, vos me podés decir, ¿y para qué me sirve? Porque la empresa, ¿sí? Que deposita esa garantía está obteniendo un 5%. ¿Sí? Mientras que después el empleado paga los pesos colombianos con los intereses. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios entonces? El rendimiento en dólares, ¿sí? El 5% respaldados por bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Sí? No se necesita historial crediticio, ¿sí? Ya conozco a mi empleado al que le quiero prestar dinero, ¿sí? Y los intereses son mucho más bajos. Esto es como se ve, ¿sí? La plataforma de Tropicus para conectar la billetera y demás. Y la idea, ¿sí? Nuestra es hacer una experiencia Web3, ¿sí? Con la simpleza que tiene la Web2, ¿sí? De poder conectarse con un mail, ¿sí? De que la persona no necesite conocimientos previos, que automáticamente cuando ya reciben esos préstamos en pesos colombianos tengan la facilidad de tener una rampa de salida. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no quiero tener COP-M, yo quiero tener pesos colombianos, yo no quiero tener, por ejemplo, NUARS o ARS-P o lo que sea, yo quiero tener los pesos argentinos, ¿sí? Entonces, soluciones, ¿no? Para comparar. Pronto cuando ya se integren el peso argentino, ¿sí? En la red de Rootstock,
se va a poder hacer algo parecido. Hoy en día esto es lo que ofrece bancos de Colombia, ¿sí? Como Bancolombia, Da Vivienda y la solución que ofrece Tropicus, ¿sí? Lo mismo se quiere hacer con el peso argentino. Los bancos locales, que son los más grandes, y la solución que ofrece Tropicus, ¿sí? Si se puede conseguir una cuenta en dólares, ¿sí? Te ofrecen un 0,2% de interés, ¿sí? Mientras que Tropicus ofrece un 5% y que no está respaldado en una palabra, está respaldado en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Abrir esta cuenta puede llevar meses, ¿sí? Hablando de bancos. Estos meses pueden resultar en que te la aprueben y en que no te la aprueben, ¿sí? En Tropicus demora máximo 24 horas. Obviamente, antes de abrir la cuenta se hace la demostración y demás. El mínimo de depósito para una empresa son $4.000, ¿sí? Volvemos a lo mismo, sujeto a que te la aprueben o no te la aprueben, ¿sí? En Tropicus no tenés mínimo, podés depositar $10 y abrir la línea de crédito a la otra persona prestando $5, por ejemplo, en pesos colombianos, ¿sí? Los préstamos son arriba del 25%, ¿sí? Y los términos son de 90 a 180 días, o sea, lo que lo tenés que pagar, ¿sí? En Tropicus son flexibles, ¿sí? Y máximo un 16%. Esto de acá quiero hacer hincapié que es igual como funciona para cualquier persona. Tropicus institucional y Tropicus para personas, ¿sí? Los préstamos son flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no tiene tiempo, ¿sí? Para pedir un préstamo. Vos lo podés pedir hoy y lo podés pagar a 5 años o a 3 años. ¿Cuál es el problema? Que el precio de Bitcoin no baje, ¿sí? Porque si yo tengo esto que vale $100 y mañana vale 50, ¿sí? Obviamente se redujo el valor de mi garantía. Entonces, yo puedo pedir siempre hasta el 50% de lo que yo deposito, hasta, ¿sí? Máximo, puedo pedir el 10%, pero máximo el 50%. Si yo deposito esto que vale 100, puedo pedir hasta 50. Listo, me compré el reloj que vale 50. Ahora el día de mañana el precio de Bitcoin cae y en vez de valer 100, vale 80. Yo como máximo podría pedir hasta 40, ¿sí? Porque es el 50%. ¿Cuál es el problema? Tengo dos opciones. Tengo que depositar más colateral, más garantía, o tengo que pagar parte del préstamo, ¿sí? Para que me quede de igual a igual. Si no lo hago, puede venir una tercera persona, ¿sí? O sea, me refiero a protocolo, yo interactuando, puede venir un tercero a decir, bueno, yo pago parte del préstamo y me quedo con esa garantía, ¿sí? Más un 7% de descuento, ¿sí? Que actúa como liquidador, ¿sí? Porque no estás cumpliendo con los parámetros del préstamo, ¿sí? Si no se cumple esto, no hay problema, ¿sí? Vos podés pedir hasta más. Si el precio de Bitcoin sube, podés pedir más. Yo, por ejemplo, deposito esto hoy, vale 100. El día de mañana vale 200. Yo en vez de pedir 50, puedo pedir 100, porque puedo pedir hasta el 50%. A mí siempre me gusta hablar del peor de los casos, ¿no? Porque cuando todo sube, está todo muy bonito, puedo pedir más, no tengo problemas. Pero hay mucha gente que realmente lo usa. Por ejemplo, una persona nos comentó que lo usó para comprar mercadería y cambiar las maquinarias de la panadería familiar. Y otros usuarios que directamente son especulativos, ¿sí? Porque hay de todo. Los usuarios especulativos depositan Bitcoin, sacan en dólares, esos dólares los cambian por Bitcoin, los vuelven a depositar y vuelven a hacer todo ese proceso varias veces más, ¿no? El precio de Bitcoin sube, el préstamo prácticamente se paga solo, ¿no? Porque se revaloriza. Ahora, si vos sacabas un préstamo cuando estaba a 18.000, ¿sí? Sacabas un Bitcoin en 18.000, vos ponías el doble de garantía. Hoy en día ese préstamo te salió recontra gratis, porque vale 69.000, ¿sí? Si vos tenías 18.000 de deuda, ¿sí? Hoy en día que vale 64, te alcanza para pagar y todavía te sobra, ¿sí? Casos especulativos los hay, ¿sí? Cada uno lo usa para los que lo necesitan. Yo lo que compartí son los casos de uso que cada usuario nos fue comentando, ¿sí? Entonces, te pide también, ¿sí? el filtro, ¿sí? Para ver si coincidís para un préstamo o no, porque esto nos pasa a todos. Cuando vamos a un banco, che, esta persona tiene deuda, en algún momento se atrasó, en algún momento pagó el mínimo.
¿Le damos un préstamo? ¿Hasta cuánto le damos? ¿Sí? Tropicus es más inclusivo, ¿sí? Solo se necesita el historial de la empresa. Che, yo voy a depositar 5.000 USDC para esta persona y le voy a dar tanto de préstamo, ¿sí? Bien, hasta ahí la charla. Estoy abierto si tienen alguna duda. Espero que les haya gustado y no haberlos aburrido.